Hola, qué bueno verte por aquí. Hoy te voy a explicar qué es la cistitis, los síntomas que presenta esta enfermedad, qué la causa, los tipos de cistitis, cómo se puede tratar y qué puedes hacer para prevenir esta enfermedad. Dale a like con ganas para enviarte fuerzas para aprender y suscríbete al canal. ¿Qué es la cistitis? La cistitis es una enfermedad en la que se presenta inflamación en la vejiga. Es común que esta condición se deba a una infección causada por bacterias, generalmente por E. coli, una bacteria presente en el intestino. Aunque esta enfermedad puede afectar a cualquier persona, es más común que se desarrolle en mujeres. Se calcula que un 60% de las mujeres y un 12% de los hombres tendrán al menos una infección urinaria a lo largo de su vida. En el caso de las mujeres, cuando ya han experimentado una infección urinaria, tienen entre 20 y 40% de posibilidades de volver a desarrollar otra. Los hombres tienen menos probabilidad de sufrir este tipo de infecciones debido a las diferencias anatómicas. ¿Cuáles son los síntomas de la cistitis? Cuando tienes cistitis se pueden presentar diferentes síntomas, entre ellos necesidad de ir a orinar muy seguido, sensación de querer orinar aunque acabes de hacerlo, picazón o ardor al orinar, olor fuerte en la orina, fiebre, presencia de sangre en la orina, color turbio en la orina, dolor al tener relaciones íntimas, sensación de presión sobre la vejiga, urgencia repentina de orinar y calambres abdominales. Si tienes una infección en la vejiga y esta pasa a los riñones, es una situación de gravedad. En estos casos, los síntomas que pueden presentarse son náuseas y vómitos, dolor en la espalda o el costado y escalofríos. Al presentar cualquiera de estos síntomas asociados con algunos de los anteriores que indican cistitis, es indispensable buscar ayuda médica. ¿Cómo se diagnostica esta enfermedad? Para poder diagnosticar la cistitis, generalmente se utiliza una muestra de orina a la que se le hacen dos pruebas de laboratorio. La primera prueba es el análisis de orina, en el que se verifica la apariencia, la concentración y el contenido de la orina. La segunda prueba es un cultivo de orina, donde se determina el tipo de bacteria que está causando la infección y qué antibióticos son los recomendados para esa bacteria en particular. ¿Qué es lo que causa la cistitis? Lo más común es que la cistitis sea causada por una infección bacteriana, y normalmente la bacteria responsable es la Escherichia coli, pero también pueden intervenir otras bacterias como Proteus mirabilis y Klebsiella pneumoniae, por mencionar dos de ellas. Cuando la cistitis se desarrolla en los hombres, puede deberse a que hay problemas que impiden que la orina fluya con normalidad, como sucede en los casos de próstata agrandada. Hay algunos factores que se consideran de riesgo, pues pueden favorecer a que se desarrolle la cistitis, como el uso prolongado de un catéter urinario, usar diafragmas o espermicidas como métodos anticonceptivos, los tratamientos de radioterapia o quimioterapia y la diabetes. Otra circunstancia es la menopausia, ya que los niveles de estrógeno disminuyen y el revestimiento de la uretra se adelgaza, lo que aumenta las posibilidades de una infección. Tipos de cistitis. La cistitis bacteriana se desarrolla cuando las bacterias entran en la vejiga a través de la uretra, irritando las paredes de este órgano. En el caso de la cistitis por medicamentos, se trata de un efecto secundario causado por ciertos tipos de medicamentos que irritan la vejiga, como es el caso de algunos tipos de fármacos usados en los tratamientos de quimioterapia. La cistitis por radiación se ocasiona en algunas personas a las que se les suministra radioterapia en la zona de la pelvis, lo que puede ocasionar daño a las células sanas y traer como resultado la cistitis. Una cistitis por presencia de un cuerpo extraño ocurre cuando se recibe tratamiento con un catéter o algún otro instrumento, y la bacteria entra a la uretra por medio de este objeto. En otras ocasiones el daño se genera por la extracción o inserción del instrumento, que causa inflamación. La cistitis química es parecida a la que se presenta con la quimioterapia, pero en este caso es ocasionada por jabones, espermicidas, geles o tintes. ¿Cuál es el tratamiento para esta enfermedad? Dependiendo del origen y la intensidad de la enfermedad, hay casos en los que no será necesario el uso de medicación, pero en otros deberá recurrirse a los antibióticos. Los antibióticos que se utilizan con más frecuencia son nitrofurantoína, sulfonamidas, amoxicilina,
cefalosporinas y trimetoprim. Cuando se trata de casos leves, la cistitis puede mejorar en pocos días tomando analgésicos como ibuprofeno y paracetamol. En el proceso es necesario beber mucha agua y también se recomienda usar una botella caliente sobre la vejiga o entre los muslos para aminorar las molestias. Si la cistitis se vuelve recurrente, será necesario tomar antibióticos durante varios meses. En este caso es indispensable consultar a un médico para poder aplicar el tratamiento más adecuado. Uno de los primeros síntomas de la cistitis es sentir picor o ardor al orinar, así que si este es tu caso, puedes actuar rápido para que el problema no empeore, tomando muchos líquidos, usando un alcalinizante urinario o diluyendo una cucharadita de bicarbonato de sodio en agua. Es necesario que evites las bebidas ácidas, pues anulan los efectos alcalinos. ¿Cómo puedes prevenir la cistitis? Para disminuir las posibilidades de que enfermes de cistitis, puedes seguir las siguientes sugerencias. No pospongas ir a orinar. Lo recomendable es que vayas en cuanto tengas ganas. Toma mucha agua diariamente. Cuando vas al baño, procura limpiarte de adelante hacia atrás. Orina después del sexo. Usa solamente ropa interior de algodón. No utilices prendas muy ajustadas, como pantimedias de nylon o pantalones que te aprieten. No utilices jabones perfumados, talco ni desodorante en el área de los genitales. Evita los baños de burbujas y usa tratamientos para las infecciones vaginales. En el caso de estar pasando por la menopausia, se recomienda usar productos con estrógeno, que normalmente están disponibles en forma de óvulos, cremas o pastillas. Es necesario consultar a un médico, pues algunas veces se pueden presentar efectos secundarios con el uso de estos productos. Si presentas infecciones en vías urinarias de manera frecuente, es posible que requieras cambiar de método anticonceptivo, pues los diafragmas y espermicidas aumentan el riesgo de estas infecciones. A algunas personas les funciona tomar suplementos de arándano para prevenir infecciones, y estos son de venta libre, aunque no en todos los casos resultan de utilidad. Ya hemos llegado al final. Dale a like si te ha gustado. Comparte con tus amigos y suscríbete para recibir otros videos tan interesantes como este. ¡Feliz día! ¡Hasta pronto!